Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra lectura, avanzando ya con el libro de Job en el Antiguo Testamento, nos toca leer hoy día el capítulo 31. 31 de Job. Este es un capítulo un poco más largo de lo usual y Job sigue hablando. ¿Okay? Job viene hablando por varios capítulos ya. Capítulo anterior, los hijos de los hombres viles y bajos se burlan de Job. Este capítulo es la descripción de su miseria. Y el capítulo previo a ese es la descripción de su gloria, absoluto, vida maravillosa, de bendición, de poder, de prosperidad, de influencia, de alcance tenía Job antes de ser destruido como lo ha sido en todo este libro, ¿no es cierto? Lo describe en el 30, la destrucción, lo miserable que se siente, describe en el 29 lo maravilloso que era y la nostalgia que siente por cómo se sentía antes. Sigo con Dios, no me alejo de Dios, Dios es mi pastor o como Él lo llama. Dios es justo, no entiendo lo que me está haciendo, pero mi convenio con Dios está intacto, mi integridad está intacta. En el capítulo 28 seguía hablando y en el 27 sigue hablando, habla de lo crítico de su estado, pero no critica a Dios. Reconoce que no entiende y que Dios se ha ensañado con él. Y así es, y él sabrá por qué. Desde el 26 viene hablando, desde el capítulo 26 viene hablando Job, en que su amigo le dijo que el hombre es un gusano, todos somos gusanos. Entonces Job empieza medio que reprendiéndole, ¿no es cierto? ¿Crees que me estás ayudando con lo que estás hablando? ¿Crees que en algo benefician tus palabras? Y él empieza a hablar todas las cosas que entiende y estamos impresionados por la manera en la que sustenta su sufrimiento sin alejarse de su convenio con Dios. Dios, el autor de su sufrimiento, pero la fidelidad de Job no está dependiente de la bondad de Dios. Dios promete y Dios cumple. El que cumpla cuando a mí me da la gana, cuando a mí me conviene, ese es otro tema. Y Él lo sabe. Así que cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Es de apariencia humana injusto lo que me está tocando vivir. Pero Dios sabe más que yo. Así que acepto. No es nada fácil, pero lo acepto. Y empieza el 31. Hice convenio con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en una virgen? ¡Wow! De frente me pateó. ¿De qué estamos hablando acá? Porque ¿qué galardón me daría desde arriba Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas? ¿No hay calamidad para el injusto e infortunio para los obradores de iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he andado con vanidad y si mi pie se ha apresurado al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y reconocerá mi integridad. Ok, acá está Él dudando del por qué me están castigando. Sigue fijada su mente en que, como sus amigos, no sigue fijada, pero tiende a ese pensamiento, como sus amigos, que si Dios me castiga es porque estoy mal, yo tengo que arrepentirme. Pero si no sé en qué estoy mal, si honestamente me he esforzado por hacer todo bien y ocurre esto, yo esperaba bendición y me viene maldición. Entonces, entiendo esta parte desde acá, desde el 4, ¿ok? Desde el 4 voy a marcar hacia adelante el sustento de que yo creo que yo estoy bien, ¿ok? Pero los primeros 3 versículos, ok, el 3, no hay calamidad para el injusto e infortunio para los obradores de iniquidad. O sea, si eres malo no te va a ir mal. ¿No es ese el orden que entendíamos nosotros? Pero acá, en el primero, hice convenio con mis ojos.
¿Cómo pues había yo de pensar en una virgen? ¿Qué puedo entender de esto? Porque ¿qué galardón me daría Dios desde arriba? ¿Y qué herencia el Omnipotente desde las alturas si es que yo había de pensar en una virgen? Hice convenio con mis ojos. ¿Qué significa eso? Hice convenio con mis ojos. Mis ojos son los que me hacen mirar y pecar. Entonces hice convenio con mis ojos de no mirar. ¿El pecado sería? Pues ¿cómo había yo de pensar en una virgen? ¿Qué tiene que ver esto? Voy a marcar hasta acá. Hasta acá. Voy a preguntar al asistente porque no lo entiendo. La escritura dice... ¿qué significa el primer versículo? ¿Qué quiere decir con convenio con mis ojos? Eso es convenio con mis ojos. Y pensar en una virgen, pues había yo de pensar en una virgen. ¿Qué quiere decir con pensar en una virgen? A ver qué me dice, porque no sé si tiene alguna referencia histórica, cultural del momento. Vamos a empezar Job 31.1, paso a paso, convenio con mis ojos, pensar en una virgen. Este pasaje proviene del Antiguo Testamento, refleja el contexto y la intención del autor, Job, expresar su integridad moral ante Dios. El versículo dice, hice convenio con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en una virgen? Muy bien. ¿Qué significa hacer convenio? Hice convenio con mis ojos. La frase hice convenio con mis ojos implica que Job hizo un compromiso deliberado y consciente de controlar lo que miraba. ¿Ok? Mis ojos me hacen mirar, me hacen pecar, era lo que estaba pensando. En la Biblia, los ojos suelen simbolizar la puerta de entrada a los deseos y pensamientos del corazón. Ventana del alma son los ojos, o algo parecido decía en alguna parte, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, sácatelo, decía también un verso. Job está diciendo que estableció una especie de pacto o acuerdo consigo mismo y por extensión ante Dios para no permitir que sus ojos lo llevaran a pecar. Me agrada leerlo en forma tan clara, sin embargo es lo que habíamos dilucidado. Es una declaración de autodisciplina y pureza en sus intenciones, reconociendo que lo que uno ve puede influir profundamente en sus pensamientos y acciones. Tremendamente cierto, ¿no es cierto? En el contexto cultural de la época, mirar con codicia o lujuria era considerado un pecado que podía apartar a una persona de la rectitud. Job, al hacer este convenio, se compromete a no dejar que sus ojos se detengan en algo que lo tiente a actuar de manera inmoral. La aplicación del día de hoy es toda la sensualidad que nos rodea, ¿no es cierto? Cualquier cosa que miremos y nos incite a pensamientos aún mayor, más allá que lo que vemos, particularmente lo que es lujuria, codicia, la pornografía, las sensualidades que se ofrecen en la calle, se ofrecen al ojo en la calle, que nos hacen tropezar en nuestras tendencias. Hacer convenio contra eso, tremendo convenio, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente. ¿Qué quiere decir con pensar en una virgen? ¿Qué dice el dicho? Porque qué galardón me daría desde arriba Dios y qué heredad de lo... No, pues cómo pues había yo de pensar en una virgen. Pero está hablando de su soltería, está hablando de ya casado, está hablando de... La expresión pensar en una virgen no se refiere necesariamente a una reflexión inocente o casual sobre una mujer joven o soltera, sentido literal de virgen en hebreo, betulá, sino que tiene una connotación más profunda en este contexto. En la cultura bíblica, virgen
podía aludir a una mujer joven en edad de casarse. Y pensar aquí implica un pensamiento prolongado, intencional o deseoso, como codiciar o fantasear con ella. Supongo que no es para mí esa virgen. Supongo que soy casado. Supongo que es novia de otro. Job está afirmando que al controlar sus ojos, en la frase anterior, evita que su mente se desvíe hacia pensamientos impuros o lujuriosos sobre alguien que no le pertenece. ¿Ok? Por ejemplo, una mujer que no es su esposa. Me gusta. ¿Ok? Me gusta. No lo tomo como el significado literal, pero es aceptable, es aceptable. En otras palabras, Job dice, ¿cómo podría yo permitirme mirar con deseo a una virgen y dejar que mi mente se detenga en pensamientos pecaminosos sobre ella si ya he decidido no dar lugar a esa tentación desde el principio? Ok, ojalá hablara así de claro Job, ¿no es cierto? Y se conviene con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de fantasear con mujeres? Ese debería decir ahí, ¿no? ¿Cómo había yo de pensar en una virgen? Ok, ya. Es un inicio tan directo al agua fría que me agarró desprevenido. Porque qué galardón me daría desde arriba a Dios y qué herencia el omnipotente desde las alturas si es que me entrego en estos vanos pecados. ¿Acaso no le va mal al injusto? ¿Acaso no le va mal a los malvados? Ok, está empezando a tener sentido, ¿no es cierto? Significado general del versículo, resumen, conviene con mis ojos pensar en una virgen. Significado total, Job declara que su pureza comienza con la disciplina de sus sentidos. Excelente, Job declara que su pureza comienza con la disciplina de sus sentidos, mostrando devoción con Dios y su rechazo al pecado desde su origen. Ok, acá hace una referencia. Este es un tema recurrente en la Biblia, como en Mateo 5:28, donde Jesús dice que mirar a una mujer con lujuria ya es cometer adulterio en el corazón. Job, mucho antes, miles de años antes, muestra una comprensión similar de la conexión entre los ojos, la mente y el pecado. Me gusta, me satisface. Así que esta es el entendimiento de causa-efecto de respecto a lo bueno y lo malo, bendición y castigo, que Job tenía desde un principio. Y no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos, no está al tanto de cómo he vivido, si he andado con vanidad y si mi pie se ha apresurado hacia el engaño, si he cometido pecado. Péseme Dios en balanzas de justicia y reconocerá mi integridad. O sea, realmente ponme en el microscopio de la observación. No estoy mal yo. Está basándose en esta máxima de acá. Esa. Es cierto, pero no necesariamente siempre. O no cuando nosotros queremos o como nosotros queremos. Creemos. Péseme Dios en balanzas de justicia y reconocerá mi integridad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir algo semejante? Realmente estar ante un juicio inocente, limpio de polvo y paja, como dice el dicho. Y no hablamos de cualquier juicio, sino el juicio tal que conoce tus pensamientos y tiene un registro perfecto de todas tus acciones en todo tu tiempo de vida. ¿Cómo te defiendes ante eso? Y Él está testificando por sí mismo, de sí mismo. Reconocerá mi integridad. Si mis pasos se han apartado del camino y si mi corazón se ha ido tras mis ojos, o sea, por las atracciones de lo que sea, si alguna mancha se ha pegado a mis manos, siembre de sembrar, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra, o sea, que se me castigue, si es que, ¿ok? Qué importante. Acá esto no muchas personas, si es que alguien en el mundo puede decir esto, pero dice, si he cometido error, que todas mis ganancias se las lleve otro, ¿ok? Que no obtenga yo nada. Maldad, castigo, ¿no es cierto? Causa-efecto.
si ha seducido mi corazón por, si ha sido seducido mi corazón por alguna mujer, y si he estado acechando a la puerta de mi prójimo, mujeres, acechando, muela para otro mi esposa, que me deje, ¿no es cierto? Y sobre ella otros se encorven. ¿Qué significa encorvarse? Es un acto de humillación servil. Muela para otro mi esposa, me refiero a cocinarle, hacerle la comida a su marido, que le haga a otro, no sea yo su marido, si es que yo he sido seducido por mujer alguna, o si he estado yo acechando a la puerta de ellas, o acercándome, qué sé yo, que mi esposa se vaya, que se le asigne otro marido, y sobre ella otros se encorven. ¿Qué quiere decir eso? Pues estoy muy curioso. ¿Qué significa? A ver. Contexto general. Este pasaje es parte del mismo discurso. Él defiende su integridad cultural lingüística. Para entenderlo, desglosemos el texto y su significado en el contexto cultural y lingüístico del Antiguo Testamento. Ok, Job está declarando su inocencia, ya sabemos, versículo 9, ya, si mi corazón fuera engañado por mujer, ya, esto establece, bordando, si él supiera mi pecado, estaría dispuesto a aceptar un castigo severo. Eso lo tenemos claro. El texto dice, muela para otro mi esposa. La palabra muela, aquí viene del hebreo tachan, que significa moler o trabajar moliendo grano. En la antigüedad, moler grano era una tarea ardua, a menudo realizada por mujeres o sirvientes, y simbolizaba servicio o sumisión. Ok, entonces esto es como decir, muela para otro mi esposa, quiere decir que sea esclava, como castigo para mí, ¿no es cierto? Que ella sea esclavizada. Ok, Job está diciendo que si él hubiera sido infiel, su esposa podría moler para otro, lo que implica que ella sería tomada o humillada por otro hombre, perdiendo su lugar como su esposa y sirviendo a alguien más. Es una imagen de deshonra y pérdida de control sobre su hogar. Terrible, vergüenza, castigo. No muy aparentemente justo para ella, porque es él el pecador, pero es la ignominia, vergüenza, el deshonor sobre él, el haber perdido el control de su casa por sus pasiones internas. Y sobre ella se encorven otros. Esto me parece a un acto sexual. La expresión se encorven traduce el hebreo yikraun, que significa inclinarse o doblarse sobre. En este contexto tiene una clara connotación sexual. Ahí está. Sí. Otros hombres abusarían de su esposa o tendrían relaciones con ella. Uf. Y sobre ella otros se encorven. Si es que yo he sido infiel. Esta frase intensifica la idea de humillación y castigo. Job está sugiriendo que si él hubiera pecado con la esposa de otro, el castigo justo sería que otros hicieran lo mismo con la suya. Excelente, no necesito leer más, creo. Ok, es la vergüenza más grande, ¿no es cierto? Es la vergüenza más grande. De hecho, quiero copiar esto. Así, vamos a copiarlo acá. Aquí. Ahí está. Ups, 2 veces no. La vergüenza más grande. Ya. Listo. Podemos continuar. Versículo... la pegué aquí, ¿no es cierto? Era aquí. Error. ¿Puedo borrarla? Puedo borrarla. Sí. Era aquí. Ahí. Y ahí. Ahí está. La vergüenza más grande. Ahora sí.
Versículo 11. Porque eso es maldad e iniquidad, la infidelidad, la lujuria, la lascivia, el acecho, que han de castigar los jueces, porque eso es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Eso es lo que llaman la ley de castidad, ¿no? El ser castos y puros, puros de impureza sexual, puros de pensamiento, lujuria, tendencia. Bueno, las tendencias no es lo juzgable, las acciones, el que hago con mis tendencias es lo juzgable. Se tenía muy claro en esa época la ley de castidad. Job la tenía muy clara. Se han de castigar por los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y desarraigaría toda mi hacienda. Wow. Lugar de perdición o destrucción. El Abadón es un símbolo del infierno también, ¿no es cierto? ¿Cuán pernicioso es el pecado sexual? Y vivimos en una época en la que se nos ha convencido a acostumbrarnos a ello, a decir no es tan malo, es normal, no pasa nada. Realmente la obediencia y el sacrificio y el esfuerzo por vencer la naturaleza individual, la naturaleza propia, es según la capacidad de entendimiento del que lo vive, el que no entiende nada. Los perros no entienden nada y están en el parque interactuando, copulando unos con otros. El hombre entiende más, la mujer entiende más, por lo que a entendimiento voy contra el mismo. O le lleno de azúcar al pecado para que sepa dulce, ¿no? No pasa nada, es normal, es humano, es bueno, y todas las ideas que corren por ahí. Pero desarraigará toda mi hacienda. Si he tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haré yo cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé yo? O sea, si yo he sido injusto con los que estaban debajo de mí, ¿qué voy a decirle? ¿Cómo me voy a defender yo ante Dios? Yo estoy debajo de Él. Si he tenido en poco, si es que he hecho esto, si he sido seducido, si es que esto, si es que el otro. No estoy diciendo lo he hecho, si es que. Porque Él empieza diciendo, péseme Dios en balanza de justicia y reconocerá mi integridad. Si yo hubiera hecho esto, que me pase tal cosa. Si yo hubiera hecho lo otro, que me pase tal cosa. ¿Cómo? ¿Qué le respondería yo a Dios? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos formó uno mismo en la matriz? Aguanta, ¿de quién está hablando? ¿Qué haré yo cuando Dios se levante? Se levante. Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Qué interesante. Acá, ¿qué haré yo cuando Dios se levante? Acá ya estamos hablando de otro Dios, o por lo menos de otra etapa de Dios. Péseme Dios en balanzas de justicia. ¿Quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son Dios, ¿ok? No voy a hablar ahora del misterio de la Trinidad, sino simplificarlo como el llamamiento presidente ejecutado por estos tres personajes. Pero a la hora de las acciones, ¿quién actúa? Padre, Hijo, Espíritu Santo. A veces uno, a veces otro, a veces el otro. Y acá está diciendo, ¿qué haré yo cuando Dios se levante? ¿Cuándo se ha caído? ¿Quién fue el que cayó? No cayó en pecado, pero cayó en las manos de los humanos, cayó en la muerte y se levantó. Entonces, esta es una referencia a
a Cristo. ¿No crees? Referencia a la resurrección de Cristo. Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé yo? Estamos reconociendo también que este es referencia a Cristo como juez final. No me agarró el color acá, ¿no? Bueno. El que en el vientre me hizo a mí, ahora de quién está hablando, ¿quién me hizo a mí en el vientre? ¿Mi papá, mi mamá? No, porque acá lo está relacionando con, ¿no lo hizo a él también? ¿Quién es él? Ese Dios que se levantó, resucitó, ese Dios que me va a juzgar, ese Dios que estuvo en el vientre de alguien. Así como yo estuve en el vientre de alguien, Él también ha estado en el vientre de alguien. Está hablando de Jesús otra vez, en el vientre de la Virgen María. Virgen en el estado de embarazada de Jesús, ¿no es cierto? Entonces otra vez acá. Mucho clic. Referencia a Jesús en el vientre de María. Ok. Pues esta, creo que la cota era aquí, ¿no es cierto? Esa era. Ok. Ahora sí. ¿No nos formó uno mismo en la matriz? Dios Padre. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Una referencia de Job con Jeremías. 1500 o 2000 años o 3000 años después. Antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué versículo más clarito respecto a nuestra vida antes de esta vida? ¿No nos formó uno mismo en la matriz? Si he estorbado el deseo de los pobres, o si he dejado desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo y no he compartido, y no ha comido de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Habla de la viuda y del huérfano, ¿no es cierto? Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, el huérfano, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. ¿Okay? Nunca he dejado desfallecer los ojos de la vida. He sido criado así, desde niño soy así, de estas intenciones mías buenas han sido para con todos siempre. Bien dijo el primer versículo de este libro entero, Job 1:1, varón perfecto. Si he visto perecer a alguien sin vestido, o a algún menesteroso sin abrigo, si no me han bendecido sus lomos, y si él no se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si no me han bendecido sus lomos, si he alzado contra el huérfano mi mano, ¿no? Aun cuando vi que me ayudaría en la puerta, que mi brazo se caiga de mi hombro y que se quiebre el hueso de mi brazo, que me caiga un rayo, si es que yo he hecho alguna de estas cosas. ¿Te das cuenta de la clase de hombre que Job era? Daba a los pobres, ayudaba a las viudas, compartía con los hambrientos, con los huérfanos, no dejaba a nadie andar sin vestido, sin ropa, menesteroso, sin abrigo. Siempre he ayudado. ¡Qué hombre!, ¿no?
Y siendo altamente bendecido, material y familiarmente, si alguna de estas cosas yo he hecho, que mi brazo se me caiga de mi hombro, que se quiebre el hueso de mi brazo, bien merecido, porque el castigo de Dios ha sido terror para mí, y ante su majestad yo no tendría poder. Siempre he vivido con temor a Dios, con temor a su castigo. Su majestad ha sido demasiado para mí. Siempre he sido fiel a los, no quiero llamar mandamientos, porque todavía no había los mandamientos en la época de Job, pero a las reglas de Dios, como sea que se hayan aprendido y compartido en la época de los patriarcas, que era por escritos, herencia, por palabra, por familia, por revelación al profeta del momento. Si he puesto en el oro mi esperanza, o si he dicho al oro fino, mi confianza eres tú, si me he alegrado de que mi riqueza se multiplicase y de que mi mano hallase mucho, si es que he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna en su esplendor, y si mi corazón se engañó en secreto y si mi boca besó mi mano, si en algún momento me creí lo máximo, esto también sería maldad digna de juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Qué interesante finura de aplicación. Dice, si me he alegrado de que mi riqueza se multiplicase y de que mi mano hallase mucho. ¿No nos alegramos cuando ganamos mucho dinero? Cuando hacemos el negocio que nos da mucho dinero. Logramos el cliente que nos asegura todo el año de gastos. ¿No nos alegramos? Si es que he puesto en el oro mi esperanza, y si he dicho al oro fino, mi confianza eres tú, se refiere a la alegría de confianza en lo material, en la fuerza de mi propio brazo, en yo mismo soy, yo lo logré. El alegrarse demasiado por los beneficios materiales es una forma de no confiar en Dios. ¿Y cuántas veces hemos visto ya las personas son altamente bendecidas y se olvidan de Dios? Entonces son altamente castigadas o profundamente castigadas y se acuerdan de Dios. Entonces son altamente bendecidos y se olvidan de Dios. Ese síndrome repetitivo, cíclico, humano, ¿no es cierto? Pero yo, Job, no lo he hecho así. Si mi corazón engañó en secreto o si mi boca besó mi mano. Egocentrismo, ¿no es cierto? Orgullo. Esto también sería maldad digna de juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Esa es la cosa. Habría negado al Dios de lo alto. Si es que codicio de la manera como codiciar lo material es. Eso. Si me he alegrado con la ruina del que me odiaba o aborrecía, si me he alegrado con la ruina del que me aborrecía y me he regocijado cuando le halló el mal. ¿Cuántas veces hay gente que nos hace daño, que nos odia, que busca nuestra destrucción y de pronto les va mal a ellos? Y nosotros decimos, karma, te lo mereces. Y nos alegramos por su destrucción, por su ruina. Dice, si es que yo he hecho eso, aun cuando no he entregado al pecado a mi boca, pidiendo maldición para su alma, aunque yo no haya pedido, por favor, destrúyelo. Si los hombres de mi tienda no decían, ¿quién hallará a alguno que no se haya saciado con su carne? Bueno, ya está saliéndose de la idea. Pero acá está diciendo evidencias de que si yo he hecho esto, merezco castigo. Alegrarnos por la ruina de nuestros enemigos. Mucho menos de nuestros amigos, mucho menos de nuestros desconocidos. Pero de nuestros enemigos parece normal, hasta bueno, alégrate, ya fue destruido. Alegrarnos por eso también lo está presentando como un mal atributo. Me he regocijado cuando le halló el mal a mi enemigo, ¿no es cierto? Entre paréntesis, aun cuando no he entregado al pecado mi boca, o sea, no he pecado con mi boca,
pidiendo maldición para su alma. Eso, aún sin haber cometido ese pecado, solamente me alegro de su destrucción. Si los hombres de mi tienda no decían, ¿quién hallará a alguno que no se haya saciado con su carne? Algún millonario, ¿no? ¿Cierto? Si los hombres de mi tienda no decían, ¿quién hallará a algún millonario? Supongo que eso significa. Alguno que no se haya saciado. ¿Quién hallará a alguno que no se haya saciado con su carne? Saciado con su carne. Hallar alguno que se haya saciado con su carne. ¿Quién hallará alguno que no se haya saciado con su carne? No está hablando de los millonarios, está hablando de los pobres. ¿Quién hallará alguno que se haya saciado con su carne? Esos son los millonarios. Entonces, ¿quién hallará alguno que no se haya saciado con su carne? Es los pobres. Pero esta frase de con su carne, ¿de qué está hablando? ¿De tener suficiente carne para comer? ¿O de el canibalismo, de comerse a sí mismo con mis propios, espiritual o materialmente? Si los hombres de mi tienda no decían, ¿quién hallará algún pobre? Entre paréntesis, el extranjero no pasaba fuera la noche, pues mis puertas abrían al caminante. Ok, entonces, yo era tan bueno que hasta mi gente eran así de buenos. Y buscaban siempre al que necesitaba más. Estaban bajo mi cargo. Buscaban a los que necesitaban más. Los hombres de mi tienda. Si es que ellos no hacían eso, merezco castigo. ¿Okay? Porque el extranjero, el viajero, extranjero, visitante, lo que sea, no pasaba fuera en la noche. Siempre yo lo albergaba. Muy bien. O sea, no solo yo, sino toda mi casa es tan buena como yo he tratado de serlo. Si no lo hemos hecho, merezco castigo. 33. Si como Adán he encubierto mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, todo lo mencionado anteriormente, Adán, tú sabes que pecó en el aspecto de la transgresión de comer del árbol que se le había dicho no comer, porque la mujer pensó mucho y finalmente con sus raciocinios y las influencias externas negativas manipuladas por sus raciocinios, comió el fruto y ella razona con Adán y Adán come el fruto, ¿no es cierto? Y él luego esconde eso cuando viene Dios preguntando por él. Y Eva también. Entonces, así como Adán ha encubierto mis transgresiones, si como Adán yo he también encubierto mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, es como dentro de mi pecho, nadie se da cuenta, porque temía a la gran multitud y el menosprecio de las familias me aterrorizaba, y callé y no salí de mi puerta. Si es que hubiera hecho eso, ¿quién me diera, quién me oyese? ¿Quién me puede traer a alguien que me escuche? He aquí mi marca, que el Omnipotente me responda y que mi adversario me haga un escrito. Estoy exigiendo pruebas, evidencias. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos. Como príncipe me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si he comido su sustancia sin dinero, si he hecho expirar el alma de sus dueños, en lugar de trigo broten abrojos y espinos en lugar de cebada. Terminan las palabras de Job. Mira esta nota, interesante. Terminan las palabras de Job. Si he hecho mal, castígame. ¿Dónde está? ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi marca, estoy limpio. Que el Omnipotente me responda y que mi adversario me haga un escrito, que me presenten la acusación, por favor. Si yo he hecho esto. Y está hablando de los pecados más hoy día en mi mente, de esta sociedad, de esta época, donde yo vivo aquí ahora. Está hablando de los pecados más sencillitos, más leves, más tan
livianos para nosotros que ni siquiera los consideramos pecado la gran mayoría de las veces. Hay niveles de finura en obediencia. Es como enseñar matemáticas, ¿no es cierto? Le enseño matemáticas al niño de 2 años, le enseño matemáticas al niño de 6 años, le enseño matemáticas al joven de 12 años, le enseño matemáticas al joven de 20 años y le enseño matemáticas al hombre de 30 años. Tal vez a partir de los 18 no va a haber diferencia con los demás, pero antes, ¿les puedo enseñar lo mismo? ¿Pueden obedecer las mismas reglas? No pueden sin haber entendido las previas, ¿no es cierto? Al de 2 años tengo que enseñarle 2 más 2. Y tiene que empezar a entender lo que es la adición y entonces, ok. Y luego puedo empezar a enseñar lo que es las sumas compuestas, como es la multiplicación. Y más adelante puedo enseñar las ecuaciones, inecuaciones y variables. Y más adelante puede enseñarse ya matemática profunda. Pero no podría empezar en matemática profunda sin antes haber aprendido los principios más básicos. Y nosotros estamos entre 2 y 6 años pensando que, no sé, las cosas de matemática profunda son una tontería. ¿Para qué me sirven? ¿Cuándo voy a usar esto en la vida? No se aplica a mi época. Esto no es para mí. En el ejemplo de matemáticas, pero no nos encerremos en ese ejemplo. Estamos hablando del nivel de reglas en este conjunto de conocimientos. Solamente los que se meten a más profundidad y a más profundidad en lo básico, y más profundidad, entonces llegamos a niveles tan elevados que para ellos es importantísimo el símbolo de la fracción del signo de para exactamente el resultado que busca, hablando de matemáticas, pero hablando de lo espiritual, en el cumplimiento de las reglas, cada vez más sutiles, cada vez más finas, cada vez más exigentes, más pureza, que hoy en día, en este nivel básico de 2 a 6 años comparado con los niños de matemáticas, pensamos que son tonterías. ¿Para qué? No se aplica, no es para mí, no es malo, no es necesario. Y casi vivimos toda la vida ahí, en ese nivel. Pocos son los que salen de ese nivel. Pocos son los que salimos de ese nivel. Pocos son los que salen. No me considero en ese nivel. Puedo pensar en un par de personas en mi vida que conozco que se ajustan a un nivel mucho más fino que el mío, de aplicación espiritual, de obediencia, de fidelidad autodefinida con sus propios niveles de exigencia. Este Job tiene un nivel de exigencia que hasta parece marciano. Impresionante, digno de imitar la sutilidad de los actos buenos y la sutilidad de los actos malos, que merecen juicio y merecen bendición. Y que me vaya mal, dice, si es que he hecho algo de esto. Péseme Dios en la balanza de la justicia y hallará mi integridad. ¡Wow! Impresionante. Ese es el capítulo 31. Y terminan las palabras de Job. Sabemos que terminó acá. Job pide un juicio para que Dios reconozca su integridad. Job dice que si ha hecho mal, recibirá con agrado los castigos por ello. En una línea es el resumen de todo este capítulo, ¿no es cierto? Pero qué hombre Job, ¿no es cierto? Qué hombre. Y veremos qué continúa ocurriendo en el siguiente capítulo. Eliú, su amigo, empieza a hablar otra vez. A Job y a sus 3 amigos. Muy bien, eso será el próximo episodio. Entonces aquí terminó el gran sustento de Job. Y recordemos que Job está herido, infectado, agobiado, destruido, apenado, adolorido, y ha hablado todo lo que ha hablado. Estoy seguro que no ha hablado con facilidad, ha sido difícil y ha exigido todo de sí mismo. Y está frustrado, está sufriendo.
Puede parecer soberbio alguna de sus palabras. Péseme Dios en balanza de justicia, reconocerá mi integridad. Que si yo he hecho alguna de estas cosas, ¿quién me oyese? ¿Quién diera que el omnipotente me responda? Ya sus amigos se están sintiendo medio incómodos, ¿no? Y parece que se van a enojar con él. Lo veremos en el próximo episodio. Aquí termina el capítulo. Nos vemos la próxima.